el fenómeno del Eternauta. Para aquellos ávidos de la literatura y para aquellos conocedores de nuestra historia, sabemos que esta no es una historieta común, no es un cómic, como le dicen los chicos ahora, que ha pasado desapercibido porque está impregnado tanto de la historia de su autor como de la historia que ha atravesado el país en esta rueda continua, ¿no? En esta ruedita de hámster en la que tendemos a ir repitiendo los mismos errores, viviendo las mismas situaciones, transitando los mismos escenarios. Vamos a hablar con el profesor Norberto Moyo para que nos cuente un poco acerca de este boom mundial que ha sido esta serie llevada a la televisión, llevada a las plataformas digitales, pero que, como decíamos, tiene un génesis muy rico e interesante. Buenos días, Norberto, ¿cómo está? Buenos días, Tamara, buenos días a toda tu teleaudiencia. Y realmente es muy interesante poder charlar este tema con vos porque esta serie evidentemente ha roto todas las estructuras en ciencia ficción, en lo que es el ámbito del cine argentino, que digamos no abunda en este tipo de temáticas, ¿no? Y la recreación del Eternauta realizada por Netflix y con la participación estelar de Ricardo Darín, sin duda ha sido una puesta en escena muy inteligente porque ha tomado eh, casualmente la obra de Héctor Germán Oesterheld, eh, un gran historietista, un gran creador, lamentablemente desaparecido durante la última dictadura militar, y que tomando su obra, que fue El Eternauta, salida en caricaturas, en forma de revista, estaba planteada para esas épocas, 1957, hablemos en esos años donde había muchos golpes militares, había una inestabilidad permanente y por lo tanto, evidentemente, era una obra totalmente política, pero escrita de una manera tal que no pareciera, ¿no? Donde la ciencia ficción reinaba, pero tenía un significado muy profundo. Bueno, esta puesta en escena de Netflix no le ha quitado esa profundidad, sino que, por el contrario, la adaptación que se hizo de la obra original, que no sigue a pie juntillas el texto de la misma, sino que lo actualiza, y casualmente por eso también se llama Eternauta, lo actualiza a estas épocas, donde también sigue teniendo vigencia el relato de Oesterheld del año 1957. Puntualmente hablamos un poco de lo que es la alienación mental que se ve en la serie, que se percibe, ese enemigo que en principio es invisible, casi al azar de lo que está ocurriendo, pero que luego está ahí, ¿no? Casi una obra de ese terror que por más que no le pongamos una cara, está presente, se siente en el aire es mortífero, la nieve que cae termina matando a la población, por lo tanto, es esta atmósfera que muchas veces nos ahoga, ¿no? Claro, ahí estamos hablando de que eh, es una obra en cierta manera metafórica, donde se cuenta, no quiero espolear la serie, pero donde se cuentan muchas cosas, pero que la nieve en ese caso que mata a las personas representaría en cierta forma el lavado cerebral que se está haciendo en nuestra sociedad hoy día y que es otra forma de morir, ¿no? Porque la gente, digamos, que tiene el cerebro cooptado por el sistema, obviamente no es capaz de pensar por sí misma. Y se vuelven colaboracionistas, como en una parte de la serie se lo puede apreciar. Y bueno, lo estamos viendo hoy día, ¿no? Esto está atravesado, como decimos nosotros, por la historia. Tal vez lo que ha generado este impacto mundial es que la historia se repite. Los protagonistas pueden ser distintos, ¿no? Pero los actores de reparto somos siempre los mismos. Tal vez por esto ha pegado, porque cuando hacía un paralelismo, un análisis profundo de esta obra para poder hacer esta nota, em,
sentía también un poco al nazismo, cómo surge el nazismo, cómo la gente de a poco se va adhiriendo a estas ideas de supremacía y terminan colaborando con un sistema totalmente exterminador, ¿no? Y otros movimientos que han ido sucediéndose a lo largo de la historia en otros lugares del mundo que también han empezado así, ¿no? Como algo casi muy ingenuo, como algo muy chiquito, como un pequeño detalle que termina desencadenando luego un antes y un después en la historia, ¿no? Efectivamente, es así, donde, digamos, esta obra en cierta forma representa el invasor, y el invasor en ese momento eran los militares con los golpes de Estado, pero hoy ya no es necesario. Hoy día la máquina informática, periodística, comunicacional, redes, etcétera, hacen que sea mucho más fácil penetrar en la mente de la gente y conquistar esas mentes que obligar a la gente a seguir ciertas ideas por la fuerza, ¿no? Por lo cual es muy sutil el mensaje y evidentemente ha penetrado de tal manera eso que están creciendo movimientos hiperconservadores en todo el planeta y, digamos, la gente alegre e inconscientemente por ahí vota, ¿no es cierto?, movimientos de ultraderecha en todas partes del planeta, creyendo que eso le va a traer mejores condiciones de vida, cuando ya de por sí se sabe que estos movimientos apuntan a fortalecer a los más fuertes, a los más poderosos. Es decir, que se están pegando un tiro en el pie, pero sin saberlo y muy alegremente. Estamos en lo que se llama la era de la posverdad. Entonces la verdad es la que se impone, no necesariamente la verdad es única, la verdad es la que impone el poder. Como lo decía José Pablo Feynman, puede haber muchas verdades, pero la que sobresale y la que va a quedar en definitiva es la que impone el que tiene el poder en ese momento. Roberto, para no irnos mucho por las ramas, pero esto creo que es importante. Esta plataforma digital ha financiado otras novelas de grandes escritores, como por ejemplo la de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, pero no impactó de la misma manera. Inclusive hubo círculos que realmente detestaron la puesta en escena y traían a colación los mismos dichos de su autor, de que era una obra imposible de llevar al cine o a la televisión. ¿Qué pasó con El Eternauta? Que, bueno, valga el orgullo argentino, siempre que hay un argentino, la historia seguramente que va a ser un éxito, pero ¿qué pasó con El Eternauta? Porque también es una historia bien argenta, más allá de que toma cosas, tópicos humanos, también lo hacía Macondo, por ejemplo, también lo hacía Cien años de soledad, y sin embargo no tuvo el impacto esperado. Lo que pasa es que el Eternauta plantea una situación de un problema, digamos, eh, mundial que ocurre aquí en Argentina, porque nosotros estamos acostumbrados a ver las series norteamericanas donde todo pasa en Estados Unidos, ¿no? Las grandes catástrofes y terminan siendo los salvadores del planeta. Bueno, esta vez nos tocó hacerlo a nosotros, de tal manera que esta obra personifica la extraordinaria actuación de Darín a Juan Salvo, ¿no? Y, pero no como un personaje aislado y el muchachito de la película que salva el planeta, sino como uno más de un grupo enorme de gente que tiene una lucha colectiva. De ahí está el mensaje básico de esta serie, que es nadie se salva solo, que es una de las frases predilectas que usaba el lamentablemente fallecido Papa Francisco, ¿no? Hasta hace poco. Y esto obviamente choca frontalmente con las ideas, volvamos a lo de antes, de la ultraderecha que, digamos, potencia lo que es el hiperindividualismo, ¿no? Por lo cual tenemos que decirle que ahí evidentemente hay un enfrentamiento claramente de ideología, ¿no? De una ideología colectiva a una ideología individual. Yo creo que eso se plantea desde el principio de la serie
Y eso, digamos, es lo que más se ve y eso es lo que ha impactado mucho en la sociedad y ojalá que sirva como una punta de lanza para que la gente empiece a pensar que por más esfuerzo que hagas, nadie nos vamos a salvar solo, tenemos que hacer un esfuerzo colectivo entre todos para sacar nuestra patria, nuestro mundo, nuestro planeta, nuestro ambiente adelante, ¿no? Si no, con el esfuerzo individual se pueden hacer algunas cosas, pero las que realmente quedan son las que se hacen en forma colectiva. Un poco creo que el mensaje es ese, ¿no? Y también buscar la inmortalidad de su autor. Quienes nos gusta leer, lo conocíamos. Quienes nos gusta la historia, sabíamos el trasfondo de esta desaparición, pero aquellos que lo quisieron hacer desaparecer no pudieron con esto, ¿no? Con esta obra que ahora lo hace reconocido mundialmente. Exacto, no pudieron porque en muchos casos no entendieron en sus trasfondos, eh, porque en muchos casos, como te vuelvo a reiterar, ciertos sectores no están provistos de muchas luces y entonces por ahí pasaban elefantes delante y no se daban cuenta. Bueno, uno de ellos fue el Eternauta, ¿no? Que vestido de una obra de ciencia ficción trajo a la realidad eh, que era muy cruda de ese momento y que sigue siéndolo, pero con otra sociedad, con otras ideas, con otras costumbres, pero se revive esa historia y yo creo que eso es la inmortalidad de la obra y además eh, la, la internacionalidad de la obra, porque si bien transcurre en Buenos Aires, podría ocurrir en cualquier ciudad importante del planeta, porque una invasión alienígena podría darse, ¿por qué no?, en cualquier lugar. Así que esta obra realmente, para los que leemos entre líneas, despierta esperanzas. Yo creo que básicamente tenemos que apuntar a eso, que no todo está perdido cuando hay gente o autores que hace este tipo de trabajos y cuando hay gente que es capaz de entenderlo y escucharlo y pensar qué significa todo esto, ¿no?